A lomos de su caballo, el obispo Teodomiro seguía los pasos del ermitaño con la indecisión del que acompaña a un pobre loco extraviado del Señor. No le había quedado más remedio que ceder a los llamamientos continuos de aquel hombre. Al final, a regañadientes y poco convencido, había accedido a acompañarlo hasta donde decía ver las divinas alucinaciones. Payo era un ser menudo y esquelético, un espectro de su propia sombra de pelos lacios y poblados de canas que le caían en desorden por los hombros. Vestía una vieja túnica de lana de un color desvaído y remendada hasta la saciedad. Cuando el frío arreciaba, se envolvía en una capa que le había entregado un hombre agradecido por la comida y el cobijo recibido durante una noche de terrible tormenta. Siempre iba descalzo, excepto cuando tenía que desplazarse lejos. Entonces usaba unos zuecos de madera fabricados pacientemente con sus manos que lo aislaban del barro y la humedad. Nadie sabía su edad, pero su aspecto era el de un anciano decrépito, aquejado de un desvarío en sus maneras y sobre todo en su discurso. Vivía en la más absoluta pobreza, en la desnudez del alma y del cuerpo, en una palmaria miseria. Tomó la decisión de hacerse ermitaño porque, según contaba a todo el que lo escuchara, Dios, en el transcurso de una ensoñación, así se lo había demandado. A juicio del obispo Teodomiro, se veía inmerso con demasiada asiduidad en ese tipo de alucinaciones. Además, decía que había sido el mismo Dios, Señor Todopoderoso de los cielos y la tierra, el que le había indicado el lugar exacto en el que debía ubicar su morada, y siguiendo su mandato se había instalado hacía años en un paraje solitario llamado Solovio, cercano a Iria Flavia, en el bosque de Libredón. Allí había construido lo que él llamaba su iglesia, un pequeño habitáculo hecho de adobe, piedras de río y paja, en el que dormía, vivía y oraba, y en cuyo interior no había más que un tosco altar de piedra y una cruz de madera colgada. Tengo grabado en mi recuerdo el día en el que nos adentramos en aquella cripta con tanta claridad, como si lo hubiera labrado con un cincel en mi memoria. Había quedado con Ernaud después del almuerzo, cuando la mayoría de los habitantes del castillo dormitaba a la fresca sombra del interior de los muros de piedra debido al terrible calor de aquel 25 de julio. Era el momento perfecto para que nadie nos impidiera salir y la oportunidad de movernos con la libertad que necesitábamos sin levantar sospecha alguna. Salí de la cámara con sigilo en el momento en el que Munia, la esposa de mi padre, se concentró en un libro que parecía cautivar toda su atención durante horas, como si todo alrededor dejase de existir y solo encontrase interés en lo que las letras le contaban. Estaba completamente segura de que no se distraería de su lectura cuando saliera, ni siquiera al oír los gritos ahogados de Orengarda, que al verme bajar las angostas escaleras protestaría por mi actitud de potro desbocado en vez de comportarme como una niña correcta y comedida. Acababa de cumplir los 10 años y seguía sin admitir la condición que me obligaba a peinar mis largas trenzas a diario o a llevar puesto un incómodo brial hasta los pies con el que me asfixiaba de calor, en vez de unas calzas y una camisa suelta, como llevaban los chicos que me permitieran moverme con facilidad al igual que ellos. Ernaud era 2 años mayor que yo. Tenía el pelo abundante de un color anaranjado que le daba un aire candoroso. Su piel estaba cubierta de pecas y tenía unos ojos grandes y castaños. Era el hijo de Gerberto de Aurillac, un cantero que trabajaba en las obras del